Muy buenos días a todos, mi nombre es Modesto Flores, pertenezco al número 4 en el laboratorio de termales y este grupo consiste en Wilfredo Acevedo, Freddy Toro y Alejandro Ríos. Aquí, como podemos observar, parte de la presentación tenemos los outlines, que es lo que vamos a estar presentando en dicha presentación, que contiene lo que es el abstracto, la introducción o el objetivo, parte de la tarea, los resultados del laboratorio y los análisis de los resultados de dicho laboratorio en la conclusión que se llegó y las referencias que se utilizaron para poder realizar este laboratorio y esta presentación. Como parte del abstracto del experimento, tenemos que aquí se validó el principio de transferencia de calor por radiación, así como también los efectos de emisión y absorción superficial en diferentes placas negras, plateadas y pulidas. Se analizó también el comportamiento de estas placas y se calculó la emisividad. Los datos experimentales muestran que la placa de plata y la placa pulida tienen menos emisividad que la placa negra. La negra tenía una emisividad de 1.0874, la plateada 0.9790 y la pulida 0.1374. Los valores de radiación reales e ideales se representan en gráficas y su comportamiento fue lineal. Estos resultados validan que no hay ningún cuerpo que emita más radiación que el cuerpo negro. Este experimento pues, tiene su importancia y la importancia es que se comprenda que la radiación térmica, qué es lo que es, y conocer cómo la radiación nos rodea y cómo nos afecta en nuestro diario vivir. Bueno, aquí tenemos la introducción. En el siguiente experimento se analizarán diferentes conceptos de transferencia de calor por radiación. Para ayudar a los miembros del equipo, en esta presentación se utilizará una unidad de radiación térmica como fuente de calor, acompañado de un radiómetro y una fuente de energía. Los principales conceptos que se probarán son los siguientes: ley de inverso, de cuadrado, ley de Stefan-Boltzmann, emisividad y factores de área. Aunque en el experimento no se pudo completar en personal, siempre se recomienda mantener los dispositivos electrónicos fuera del espacio de trabajo y permitir que el radiómetro descanse, manteniéndolo alejado de la fuente de calor. Si se sigue la advertencia anterior, todo lo que queda es comprender cuáles son cada uno de los cuatro conceptos de radiación y cómo se prueban. Saludos, mi nombre es Wilfredo Acevedo. Aquí estaré explicando básicamente el objetivo principal para esta presentación, donde tenemos como objetivo validar los principios de la transferencia de calor mediante la radiación, los efectos de la emisión y la absorción superficial y el fenómeno de la geometría de interconexión. Y tenemos también que la teoría del experimento se va a validar con los respectivos resultados que estaremos viendo a continuación. Saludos, mi nombre es Freddy Toro. Comenzaremos en este slide a hablar sobre la teoría de la radiación. La radiación es un tipo de transferencia de calor parecido a la convección y la conducción. Su diferencia principal radica en que ésta no requiere de un medio para propagarse. Siguiendo con la teoría del experimento, tenemos aquí que la radiación es la propagación de una colección de partículas llamadas fotones. Pero por otro lado tenemos que la radiación puede verse como la propagación de onda electromagnética. Aquí en esta foto podemos ver el rango completo del espectro electromagnético. En el lado izquierdo, en el rango de 0.00001 hasta 0.1 están los rayos gamma, los rayos X y la mayor parte de la radiación ultravioleta. Y del rango de 0.1 a 100 podemos encontrar lo que se le llama la radiación térmica. Como parte de la teoría del experimento tenemos lo que sería un principio básico, donde podemos ver que la emisividad proporciona una medida de la eficiencia con la que una superficie emite energía en comparación con un cuerpo negro. A un cuerpo negro se le llama a una superficie que emite el 100% de la energía que se le irradia. A la derecha podemos ver lo que sería la ecuación de la ley de Stefan-Boltzmann, donde esta es igual a la emisividad por la constante de Stefan-Boltzmann
por la temperatura de superficie en Kelvin elevada a la 4. Y a mano derecha tenemos lo que sería una gráfica de la ley de Wayne, y esta gráfica lo que nos dice es que ningún otro proceso radiante presenta este comportamiento. A medida que aumenta la temperatura del cuerpo negro, la luz emitida cambia de manera predecible. La luz o radiación producida por los cuerpos negros es continua, y los cambios de radiación del cuerpo negro están vinculados por un cambio suave en lo que sería la forma en términos de temperatura, de intensidad y de longitud de la onda. Como podemos observar, parte de la teoría de este laboratorio fueron las ecuaciones utilizadas, la terminología, la nomenclatura de ellas, el Planck constant, el speed of light, el Boltzmann constant, Stefan Boltzmann law, Planck's equation, area factor, radiation intern y emissivity. Estas fueron las ecuaciones que se utilizaron para realizar este laboratorio. Aquí en breve estaremos mostrando lo que son los resultados. Inicialmente tenemos lo que es la tabla de los resultados de radiación, donde tenemos que se están midiendo la distancia en metros. Tenemos una radiación de 5.59 watts sobre metro cuadrado. Como podemos ver, tenemos una curva que tiene una trayectoria que va ascendiendo, donde básicamente estamos comprobando que el resultado se efectuó de la manera correcta, ya que estamos viendo que tiene una gran discrepancia de aumento en esta curva, donde podemos concluir que se ha hecho acorde a lo que relativamente nos muestra la teoría. En estos resultados podemos ver que en esta tabla se ve la conversión logarítmica de los valores para la distancia y la radiación térmica para hacer una normalización de datos. Se puede ver que se realizó una regresión lineal en la curva trazada demostrada en el slide. Se realizó también esta curva lineal para obtener la ecuación ln sub q es igual a b más m por logaritmo natural de x, desde donde la pendiente m se convirtió en negativo 1.9625 y una intersección en 5.4795. Y se pueden ver esos valores donde está la pendiente y el intercepto de la misma. Como parte de los resultados, aquí tenemos la tabla de la data de la ley de Stefan Boltzmann. Para esta tabla se hicieron 6 observaciones, donde la primera observación fue la que resultó con los datos más altos. Tenemos como datos la temperatura de la fuente, que el más alto fue de 453 Kelvin. Tenemos la temperatura de los alrededores, con 298 Kelvin siendo la más alta. Tenemos la radiación termal del Black Body, que fue para 1940.53 watts sobre metro a la 2. Tenemos la incertidumbre de radiación teórica, que la más alta salió de 24.11. Tenemos la radiación termal actual, que la más alta fue de 2152.15 watts sobre metro a la 2. Y tenemos la incertidumbre de la radiación actual termal, con un total de 64.56, siendo la observación más alta. Luego, a mano derecha, tenemos lo que sería la gráfica de la ley de Stefan Boltzmann, donde podemos observar que se ploteó una radiación teórica actual versus una radiación teórica versus una radiación actual. Podemos ver que el comportamiento de la línea fue lineal, y ahí podemos apreciar lo que sería la ecuación de la gráfica. Y podemos también observar que como radiación teórica, su punto más alto está alrededor de unos 1900, y en la radiación actual su punto más alto está alrededor de unos 2200. Aquí podemos observar como parte de los resultados lo que es la tabla de Stefan Boltzmann law, la emisividad, los cálculos de emisividad,
y la otra resultado de emisividad en un matte black plate, en un silver anodizado, un plato silver anodizado y en uno pulido. Y aquí podemos ver la data recolectada y lo que se estaría presentando más a continuación son las gráficas de estos resultados y la comparación de ellas. Como parte de la continuación de la tabla anterior, aquí le estamos mostrando las diferentes gráficas donde se puede mostrar que tienen una trayectoria bastante similar en comparación a estas tres gráficas, donde el margen de las ecuaciones pues no varía mucho, así que podemos concluir que se estableció un análisis correcto, donde primeramente tenemos lo que es la Silver Row, la Matte Black Row Data, y finalmente pues tenemos la Polish Row Data. En esta tabla podemos ver los resultados, parte 2 de la emisibilidad. Podemos ver las observaciones, las temperaturas que se tomó cada observación, la temperatura ambiente, la radiación del black body, la temperatura de la radiación y la emisibilidad de las mismas. En esta tabla podemos ver los datos obtenidos para el factor de área, donde tenemos la radiación termal, la placa de temperatura K y la apertura en metros. En la gráfica de abajo se puede ver la curva a la cual estos valores fueron conseguidos. Saludos. En esta parte, para culminar con lo que es la parte de resultados, vamos a tener nuestro análisis de resultados en base a los resultados obtenidos, donde tenemos que la teoría detrás de la ley del inverso del cuadrado establece que a medida que aumenta la distancia entre dos cuerpos, la transferencia de radiación térmica disminuye en un factor de 1 sobre x al cuadrado. Este comportamiento fue validado en este experimento, ya que los resultados mostraron una disminución en la lectura del radiómetro a medida que se colocaba más lejos de la fuente de calor. Los datos se normalizaron y se realizó una regresión lineal a la curva graficada. El resultado fue una pendiente de negativo 1.9625, donde este valor está cerca del estado negativo 2 en la teoría. Pudimos lograr los objetivos y validar con éxito. En la parte de Stefan Boltzmann, dado que los valores entre la radiación térmica teórica y la radiación térmica experimental son cercanos a ser similares, teniendo en cuenta que la emisividad de la placa negra es cercana a 1. Entonces se prueba que la radiación varía con la temperatura a la cuarta potencia. Tenemos también que los resultados del experimento validan el efecto de la emisividad provocado por el acabado superficial. Una vez calculada la emisividad, notamos que la placa plateada tiene menos emisividad que la placa negra, lo que significa que el acabado de la superficie afecta el calor transferido. Este experimento ayudó a comprender cómo la energía emitida por una superficie depende del acabado superficial del cuerpo. Para concluir estos resultados, se llegó a la conclusión que la placa negra tiene la emisividad más alta, seguida por la plata anodizada, y luego la placa pulida con la emisividad más baja. La transferencia de calor de calor bajo, el factor de área, se ha demostrado que la radiación emitida por una superficie depende de la presencia de otra superficie. Los resultados recopilados muestran el comportamiento de este factor de área, lo que significa que cuanto menos superficie pueda haber, la otra superficie, menos calor se transferirá. Las gráficas que logramos trazar muestran una relación lineal entre el calor transferido y la distancia de apertura. Se puede observar que la distancia de apertura es lo suficientemente grande como para el calor transferido se vuelva constante.
El comportamiento lineal de la energía térmica y la distancia entre placas significa cuánta radiación pasa a través de la abertura, mientras que la energía restante es absorbida por las otras placas. Cuando la distancia aumenta, la radiación térmica aumenta hasta que permanece constante. Para culminar con esta presentación, vamos a dar una breve conclusión de lo que se logró concluir de estos resultados, donde tenemos que como parte de este experimento se validaron todos estos principios de lo que es la transferencia de calor mediante radiación, los efectos de la emisión y absorción superficial. Los principales objetivos de este experimento se lograron en su mayoría, se pudieron comprobar mediante los diferentes resultados. Las secciones de la ley cuadrada inversa, la ley de Stefan Boltzmann y el factor de área tuvieron comportamientos bastante compatibles y fueron bastante similares a lo que son los conceptos teóricos. Los resultados se observaron y se demostraron, así también como se obtuvieron los valores bajo la emisividad para una superficie pulida. Tenemos también que los gráficos que se trazaron por cada placa prácticamente tienen la misma trayectoria, o sea, la misma dirección. Cada uno se trazó con la radiación térmica versus la radiación térmica teórica, o sea, el análisis de la radiación real versus la teórica. También tenemos que la placa negra mate tuvo los valores de radiación térmica más altos, mientras que la placa pulida tuvo los más bajos. Como parte de esta presentación, aquí tenemos las referencias, lo que fue utilizado. Se utilizó el manual del laboratorio que fue provisto por el departamento y algunos para la teoría y hallar algunas ecuaciones. También se utilizaron estos enlaces de internet.